amigos, nuestros amigos de todas las citas de estos viernes en nuestra sección Pandemia Misterio, en Nocturna RCN, nuestro programa aquí en Radio Cadena Nacional. Para mí es un placer, para mí es un privilegio volver a estar con ustedes una noche más y compartir estos episodios, esos programas para hablar de esos temas que nos apasionan, de esos misterios de la realidad en la que vivimos, que muchas veces no sabemos o no comprendemos de la manera que, que son y a veces se salen de la capacidad humana para entenderlos. Quiero invitarlos, antes de saludar a nuestro invitado, hoy tenemos un programa maravilloso, un programón, porque es un tema que hemos venido tratando aquí en Pandemia Misterio, pero que estoy muy contento por el riguroso trabajo de nuestro invitado, porque el tiempo le ha dado la razón y hoy por hoy hay pruebas más que verídicas sobre la tesis que él ha sostenido por mucho tiempo y que ya ha venido demostrando por varios años de investigación. Los invito a que se dirijan a YouTube, a nuestro canal Pandemia Misterio. Pandemia Misterio en YouTube, nos pueden buscar allí para que sigan, además de como escuchan esta emisión en la radio, también nos puedan ver a través de esta emisión simultánea en nuestro canal de YouTube y allí opinar en los comentarios, pueden enviarnos sus sugerencias, sus opiniones en torno a este tema y muchos de los que hemos venido publicando en ese canal. Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio en Instagram, también nos encuentran como Pandemia Misterio guión bajo o raya al piso, como prefieran. Empezamos entonces esta noche y sabrán que hemos hablado mucho sobre el escape de varios nazis de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial a América. En los últimos días me encontré una información que, bueno, que me empezó a inquietar mucho. Un submarino nazi hundido frente a las costas argentinas. Este es un descubrimiento de los restos de un naufragio que ha concitado en los últimos días la atención de manera creciente en el mundo. Este sorprendente hallazgo fue realizado muy cerca de las playas bonaerenses, algo así como 4 kilómetros aproximadamente de Costa Bonita y Arenas Verdes, y está algo como unos 28 metros de profundidad. En el tema, en el argor marino, pues 28 metros, afortunadamente no es mucho. Sabrán que, por ejemplo, el galeón San José está casi a 1000 metros de profundidad aquí en las costas colombianas. Este submarino está alrededor de 28-30 metros de profundidad en el mar argentino. El descubrimiento lo hizo un equipo interdisciplinario que se conoce como Eslabón Perdido. Allí trabajan ingenieros, periodistas, investigadores, historiadores, y es dirigido por una persona que conocen muy bien aquí y que lo hemos entrevistado en varias oportunidades, que es don Abel Basti. Este grupo interdisciplinario pues está especializado en buscar huellas del arribo clandestino a distintos puntos del cono sur en nuestro continente de oficiales nazis tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Hay que resaltar, como he venido diciendo, que Abel Basti ha investigado por muchos años el escape de famosos nazis de Alemania hacia América, en especial hacia Argentina y el cono sur del continente, Paraguay, Uruguay. Eh, para mí es un privilegio y es un placer saludarlo. Abel, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más y gracias por estar en Pandemia Misterio. ¿Qué tal, Diego? Un gusto estar contigo y con tus oyentes. Abel, eh, ¿cómo se realizó este descubrimiento que entiendo lo hicieron ustedes sin, sin el mayor apoyo pues, tecnológico como uno pensaría que se pueden realizar estos descubrimientos? Usted siempre ha sostenido la tesis y además ya nos ha demostrado en varios libros y una investigación rigurosa pruebas de cómo líderes nazis, incluido Hitler, donde supuestamente no se habría suicidado en Alemania, sino que habría
escapado hacia América, pues que hay testigos presenciales, hay evidencia, hasta en la misma prensa de la época, de que fueron muchos los nazis que escaparon de Alemania y llegaron a América. Pero ¿cómo fue la historia de este submarino nazi que ustedes encontraron en las costas de Argentina? Bueno, este submarino en realidad forma parte de una serie de historias de desembarcos ocurridos en Argentina durante el invierno de 1945. Particularmente ese lugar tiene una serie de versiones de los pobladores, de hechos documentados de la presencia de nazis, incidentes, documentos de la Armada Argentina. Así que hace 3 años comencé a concentrar los esfuerzos de investigación en ese lugar, uniendo todas esas historias, teniendo algunos vaquianos, gente conocedora del mar, pescadores sobre todo, para ubicar algún sitio que no fuera o que revistiera características de no normales, que representara algo diferente. Y bueno, primero se hizo un relevamiento de los naufragios registrados, o sea, los que están en la carta náutica, que están reconocidos, se lo fue verificando, y finalmente nos encontramos con algo que no estaba registrado. Se hizo un relevamiento con un sonar, detectamos que había una embarcación de 80 metros de largo, en esa profundidad de casi 30 metros de 30 metros más o menos. Y bueno, finalmente con buzos se tomaron imágenes y se hizo la denuncia ante la autoridad marítima, que en Argentina es la Prefectura Naval. A partir de ahí comenzó un proceso oficial de verificación del naufragio, se lo filmó, y todas esas horas de filmación fueron sometidas a pericias por parte de peritos del grupo del Jabón Perdido, ¿no? Peritos nacionales y peritos extranjeros. Eh, Esas pericias arrojan que el naufragio está muy destruido, el casco está muy roto, pero a pesar de estos problemas de falta de visibilidad de la forma de un submarino, porque está muy roto, los peritos, tanto nacionales como extranjeros, encontraron que hay piezas compatibles con un submarino. Por el caso del periscopio, parte de la torreta, escotillas que son muy típicas, las de los submarinos son escotillas redondas, con máximo grado de hermeticidad. Así que esas partes fueron. Los peritos extranjeros, en particular uno de los peritos que es experto en submarinos de la Segunda Guerra Mundial y que forma parte de la Liga Naval Italiana, que es una entidad muy reconocida y especializada, dictaminó que además es un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Entiendo, Abel, que el gobierno mexicano no se ha pronunciado como tal, o sea, como que se hicieron los de la vista gorda en torno a este tema y no quisieron profundizar mucho, ¿no? El gobierno argentino desde 1945 al día de la fecha mantiene estos incidentes como secretos militares, están catalogados como secreto militar. Toda la documentación está clasificada, ha sido imposible desclasificarla. Yo he hecho intentos a través de, no solo administrativos, sino a través de la justicia federal, pero se guarda como secreto militar. Así que hasta el día de hoy el gobierno argentino tampoco se ha pronunciado sobre este naufragio. Claro. A nuestros oyentes de Pandemia Misterio que están en nuestro canal de YouTube, me encontré estas imágenes, este video, Abel. Lo quiero reproducir. Entiendo que fue en el momento en el que ustedes, el proceso que llevó al descubrimiento de este submarino. Los restos de ese submarino de la Segunda Guerra Mundial, que se ha determinado que es alemán. Ya está determinado esto, ¿no? Que es proveniente de Alemania. Sí, sí, nuestros peritos, o sea, que son peritos de parte del grupo descubridor, no dudan en afirmar esto. Eh, lo que sí es que no ha habido un pronunciamiento, como decía antes, de peritos oficiales del Estado argentino. Entonces,
No hay un reconocimiento aún por parte del Estado argentino y también hemos recurrido al gobierno de Alemania para que se pronuncie sobre si este sumergible es de su propiedad, si pertenece al Estado alemán. Lo que estamos viendo ahora son hierros de soporte de la cubierta, lo que estábamos viendo de la cubierta del submarino, que está, como yo decía, muy roto. Las imágenes muestran un daño muy grande, pero es la parte superior, donde está la torreta, digamos, ¿no? Pero bueno, quien ve esas imágenes y no conoce o es experto en el tema, no se da cuenta de qué se trata. Sin embargo, los peritos al ver esos hierros retorcidos o pequeñas piezas, y al tener un ojo mucho más afinado al tema de submarinos y especialmente submarinos de la Segunda Guerra Mundial, pueden reconocer lo que uno no puede reconocer, ¿no? Y decir, esto es un submarino. Abel, el uso de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial fue muy frecuente, fue muy cotidiano que los mares fueran surcados por submarinos de uno u otro gobierno. De Alemania hay registros que hasta en las costas de la Florida se alcanzaron a avistar Sí. submarinos. ¿Cuál es la tesis que usted tiene en torno a este submarino en específico que usted encontró y con su equipo interdisciplinario? Puede que sea vestigio de la guerra, como muchos submarinos que estaban en el mar, o evidentemente pudo ser un submarino que traía nazis o alemanes escapando del fin de la guerra. Bueno, como ustedes saben, el Atlántico Sur no fue escenario de guerra, no hubo contienda naval en el Atlántico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Estos submarinos, según los registros desclasificados de la Armada Argentina, los que están desclasificados, comienzan a aparecer en julio y agosto de 1945. Alemania se había rendido en mayo de ese año y estos submarinos aparecen varios meses después. Estamos hablando de una diferencia de tiempo muy importante. Eh, Hay dos que sí se presentan oficialmente y se rinden oficialmente en el puerto de Mar del Plata, en Buenos Aires, en una base naval militar, tanto en julio como en agosto. Esto causó mucha sorpresa en el mundo, porque se pensaba que ya no había submarinos navegando, porque Alemania había rendido y los submarinos se habían entregado, los que no estaban hundidos se habían entregado. Así que causó mucha sorpresa y desató toda una ola de rumores acerca del desembarco de jerarcas nazis en la Argentina. Mientras estos dos submarinos estaban rindiendo en el puerto de Mar del Plata, los documentos que hoy conocemos muestran que había otras unidades navales de sumergibles alemanes circulando en el mar territorial argentino. Bueno, este es uno de esos submarinos. Esto era evidentemente en el marco de un plan de fuga para encontrar un refugio muy lejos de la zona de conflicto, ¿no? Y eliminar los rastros de esa operación que era clandestina. La forma de eliminar los rastros era precisamente hundir el submarino y causarle algún tipo de daño para que no pareciera que eso era un submarino, lo que efectivamente se hizo. Claro, y este es un submarino que, según las pericias, pues no está impactado por ningún misil ni tiene un daño así de consideración que uno diga que fue víctima de un ataque durante la Segunda Guerra Mundial o durante es un submarino que lleva 70 años sumergido y que tiene el deterioro natural de estos 70 años bajo el mar, ¿no? Sí, el procedimiento que se usaba, el protocolo, entre comillas, protocolo de desembarco era acercar el submarino a la costa, proceder con lanchas que eran receptoras de ese submarino el desembarco de las personas y de la carga. Después el submarino se lo retiraba de la costa, no demasiado, pero se lo retiraba, como en este caso 4 kilómetros, y se le hacía un procedimiento de inmersión, se abrían las válvulas,
se dejaban las escotillas abiertas y el submarino caía de popa y se iba a pique, ¿no? Los últimos que hacían esta operación, que era una pequeña dotación, antes de que se hundiera, salían con pequeñas embarcaciones, ganaban la costa. Ahora bien, una vez hundido, que es este el caso, ya no los nazis, sino quien tenía capacidad de hacerlo, que en este caso era la Armada Argentina, procedía a arrojar cargas de profundidad sobre ese casco para que fuera deteriorado como ha sido este caso, ¿no? O sea, los grados de daño no son producto de un torpedo o de una bomba que lo hundió al submarino, sino son daños posteriores para quitarle la forma al submarino y que parezca lo que parece, un montón de hierros rotos. Abel, eh, nosotros hemos conversado muchas veces y, por ejemplo, en Colombia existe un grupo académico de mucho reconocimiento que, que siempre han dicho que sus teorías son simple fantasía. Usted bien sabrá que usted publicó un libro que se titula Hitler o que trata el tema de la presencia de Hitler en Colombia. Sí. También usted ha hablado mucho sobre la presencia de Hitler en Argentina y son muchos libros que usted ha venido, su trabajo se remonta a muchos años y, y yo he tenido la posibilidad de leer sus libros y allí usted presenta muchos testimonios de personas que ya avanzada edad, lógicamente, y también mucha evidencia que se pudo encontrar en la prensa de la época. Es decir, que usted simplemente no se está inventando una historia, sino está sacando, deduciendo de todo este material y de pruebas que usted tiene. Y, y a mí en cierta forma, cuando vi esta noticia, me dio cierto fresquito porque le ha dado a usted la razón y ha callado muchas bocas en torno a su teoría del escape de muchos nazis de Europa hacia América. Según sus investigaciones, Abel, que usted conoce muy bien el mapa, ya sabe por dónde entraron en su mayoría, dónde se establecieron. ¿Y qué teoría tiene usted en torno a este submarino? De pronto, por la ubicación en la que está el submarino, usted deduce que allí llegó algún nazi importante o simplemente pues tiene la certeza de que es un submarino alemán y tiene que seguir investigando, pero o ya tiene algo detrás de alguna idea, alguna hipótesis. Bueno, esto vamos a compararlo con el caso de Colombia, ¿no? Eh, yo no me baso en opiniones, digamos. Yo lo que acumulo es certezas a partir de pruebas. Uno puede decir que está de acuerdo o que no está de acuerdo, o que cree o que no cree, pero esto de las creencias es una cuestión para la religión o para la filosofía. Yo no puedo basarme en creencias o en opiniones. Yo tengo que probar con pruebas. Entonces, tengo que tener la prueba en la mano. Yo decía, este tema, por un lado, es secreto, no solamente en Argentina, esto es un secreto a nivel internacional. Todo este plan de evacuación de los nazis hacia Occidente, utilizando submarinos y también aviones y también barcos, es un tema secreto, pero no solamente en mi país. Esto es un secreto a nivel internacional. Entonces, en el caso del submarino yo decía, es secreto por un lado, pero además el gobierno argentino tiene un documento oficial que dice que ningún submarino llegó en forma clandestina al país. O sea, esta es la historia oficial del gobierno argentino en un documento que algún día lo van a tener que cambiar. Entonces, a la pregunta de quiénes llegaban en submarino, yo lo trabajo en ingeniería inversa, intelectual inversa. Digo, a la Argentina llegaron nazis muy reconocidos, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Erich Priebke, Schönberger. Bueno, hay un listado de nazis importantes que llegaron a la Argentina. Llegaron en barco.
Llegaron en barco. Eh, Únicamente se cambiaron el nombre, la identidad. Ni una cirugía facial, ¿no? No hacía falta. Solamente se cambiaron el nombre. Entonces mi razonamiento es, si este grupo de nazis importantes que llegó a la Argentina le alcanzaba solamente con cambiar la identidad y venir en un barco para estar protegidos, ¿quiénes necesitaban una protección mucho mayor, como es llegar en submarino? Esto es una protección mucho mayor, pero además una protección mucho mayor que no es gratis. Realizar estos operativos implicaban suma de inteligencias, de energía, de costos y de operativos que no eran accesibles para cualquiera. O sea, se necesitaba mucho poder para decir nosotros vamos a llegar en submarino porque esto garantiza nuestra inmunidad absoluta, por razones obvias. O sea, un submarino, claro que es mucho más seguro que un barco. Un barco necesita salir de un puerto, llegar a un puerto, con lo cual ya esto es una zona de riesgo, puede ser torpedeado, puede ser abordado, cualquier denuncia implica que el hombre que está arriba de ese barco no tiene salida, está sin posibilidad de escape, es muy inseguro un barco. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quiénes al terminar la Segunda Guerra Mundial podían ser gente de mucha jerarquía que estuviera viva? Ahora, a esta segunda cuestión, que estuviera viva. El jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, se suicidó. El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, se suicidó. El jefe del ejército se suicidó. ¿Quién quedaba vivo? El jefe de la Armada, Dönitz, asumió el reemplazo de Hitler, fue detenido por los aliados. ¿Quién tenía un rango tan importante para poder decidir que iba a venir en submarino y que esa operación se cumpliera exitosamente? Esa es la pregunta solamente. ¿Quién justifica semejante operativo de esa envergadura, de ese costo y de esa calidad y de esa precisión? Porque le hicieron tan bien este movimiento que recién encontramos este submarino 77 años después de que se hiciera esa operación, 77 años después. O sea que estuvo tan bien hecha, se necesitó más de medio siglo para descubrirlo. ¿Quién? ¿Quién estaba vivo y tenía ese poder? Abel, ¿es posible que el gobierno de la época en Argentina no supiera o es totalmente imposible? O sea, un No, operativo, no, un- es totalmente imposible, lo mismo en Colombia, lo mismo en Paraguay, lo mismo en Chile, lo mismo. No, no, esto es imposible. Todos los gobiernos militares de la época, porque ese es el escenario, en Colombia, cuando llegan los nazis, no es un gobierno militar, pero durante el gobierno militar, el primer gobierno militar de Colombia, los nazis en Colombia están en su apogeo, están estamos hablando de Rojas Pinilla en Colombia, Rojas Pinillas concretamente. y Eh, previamente Laureano Gómez, que también fue muy cercano y coqueteó mucho con las ideas de, de los nazis en Alemania. Exactamente. Todos estos gobiernos estaban bajo un paraguas de protección norteamericano, todos compartían la misma información, todos los servicios de inteligencia sabían, y todo esto estaba absolutamente intercomunicado, o sea, no hay posibilidad que el gobierno argentino no supiera de que llegaban submarinos nazis, que desembarcaban los nazis, o que el colombiano no supiera los nazis de jerarquía que estaban en Colombia. No, no hay posibilidad de que no lo supiera. Abel, ya encuentra usted con su grupo de trabajo este submarino. Me dice que ya hay un proceso adelantado para hacer una especie de estudios, de reconocimientos más rigurosos, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este trabajo que usted viene haciendo? Bueno, empezar a interrelacionar todas las cuestiones, ¿no? Los submarinos con los nazis, con Hitler. Yo le anticipo, esto es una primicia que
próximo libro sobre Colombia va a tener elementos muy contundentes, muy contundentes respecto a la presencia de Hitler en ese país. Como le dije antes, no con opiniones, sino con pruebas. Y bueno, de eso se trata, de presentar pruebas que puedan ser contrapuestas con otros elementos, probatorios, digamos, ¿no? Así que sigue eso, empezar a relacionar las diferentes informaciones que van surgiendo en el continente y mostrar que todo obedece a un mismo patrón y a un mismo objetivo. En este caso, supervivencia de nazis en la región. Abel, entonces eh, saldrá muy pronto otro libro que tiene que ver con la relación de los nazis en Colombia. Sí, 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 si todo funciona como está planificado, eh, y Dios nos permite, en la Feria del Libro, en la próxima Feria del Libro de Colombia, eh, es posible que esté presentando un libro muy contundente respecto a la presencia de Hitler en, en Colombia en los años 50. Bueno, es una cita que estamos todavía a unos meses, pero hay que agendarse. No hay que perderse uno esta cita con nuestro invitado Abel Basti y a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio, Pandemia Misterio. Estamos tratando hoy un tema que personalmente me apasiona, es de los temas que más me gustan, el tema de la Segunda Guerra Mundial, y Abel le ha dado ese matiz que siempre, yo sé que muchos de los que nos gusta este tema pensamos y algo nos dice que efectivamente Hitler, Adolfo Hitler y muchos nazis que al parecer dicen que se suicidaron, no fue así, no fue tal, no se suicidaron, sino que dieron esa imagen ante el mundo. eh, Hitler, atormentado por la pérdida de la Segunda Guerra, dicen que se comió unas pastillas de cianuro y se pegó un tiro y su cuerpo, la verdad es que nunca lo encontraron. Dicen que fue incinerado, pero esto deja pues muchas incongruencias y en el tema de la investigación, muchos de los que conocen estos temas pues saben que estas evidencias así no se pueden tragar entero. Lo cierto es que hay mucha evidencia, mucha información y pruebas de que altos jerarcas nazis se establecieron en Sudamérica terminada la Segunda Guerra Mundial y huyendo de los juicios de Nuremberg y todo esto que aconteció después de que terminó la Segunda Guerra. Abel ha venido siguiéndole los pasos pues es tan buen investigador que ya prácticamente tiene descubierto todo este misterio, todo este misterio. Me imagino que el tema del submarino da para uno o dos libros más, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema del submarino es un tema continuo, o sea, al día de hoy estamos, yo creo que el tiempo que he usado en estos años para el tema del submarino hubiera escrito por lo menos 3, 4 libros, muchísimo tiempo, porque está por un lado coordinar el trabajo de campo es muy complicado, estamos hablando de embarcaciones, buzos, equipo técnico, sonares, radares, todo esto es una complicación, especialmente si uno no tiene los recursos adecuados. Esto es todo con voluntarios y con empresas que aportan equipos también en forma voluntaria. Después hay toda una sección administrativa muy pesada de lucha contra la Prefectura Naval Argentina, contra el Ministerio de Seguridad, contra el Estado argentino, que, insisto, ha mantenido una política de encubrimiento hasta el día de hoy. Entonces, yo tuve restricciones muy fuertes que pesaron sobre mí sobre este naufragio, para que directamente no pudiera filmarlo, no pudiera tener información. Al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. Este, y bueno, respecto a futuros pasos a seguir, yo ahora estoy a la espera de la respuesta del gobierno alemán para que diga si reconoce o no reconoce este navío como propiedad del Estado alemán. Si lo reconoce es una cosa, si no lo reconoce es otra. Porque bueno, los estados tienen potestad absoluta sobre los navíos de guerra de su bandera. Lo que ocurre en este caso es que, bueno,
estos submarinos partieron cuando el Estado alemán no existía, cuando Alemania había sido ocupada y cuando no había un gobierno alemán. Entonces hay que ver si el Estado alemán dice, a pesar de esto, estos submarinos le pertenecen al Estado alemán, o se dice, no, estos submarinos eran piratas, salieron sin bandera alemana a cumplir una función que no le fue ordenada por el Estado alemán. Desconocemos el submarino pirata encontrado en Argentina, Sí. no nos pertenece. Esa Abel, es otra posibilidad. Abel, ¿cómo se puede identificar? Pues para las personas expertas creo que es muy sencillo, pero para las personas que nos están viendo y no tienen ni idea de este tema, uno se imagina un submarino y uno sabe físicamente cómo es, tiene una imagen mental de un submarino, pero uno cómo podría determinar que es alemán. No sé, tiene alguna insignia, aunque no lo creo, porque si venía en clandestinidad, pues no va a tener una bandera en un costado, pero ¿cómo lo identifican? ¿Y Bueno, cómo se dice que es alemán? bueno, para los expertos, en principio hay características de su forma, de sus piezas, que son típicamente alemanas, ya sea en la torreta, ya sea en los periscopios, o sea, hay características que son de diseño alemán. Pero además, inclusive, y nosotros hemos encontrado, hay elementos identificatorios escritos, digamos, hay plaquetas en las piezas que son identificatorias de un submarino alemán. Son códigos numéricos, etcétera, pero que hacen a la matriz de la industria alemana. O sea que uno puede decir, esta pequeña pieza fue fabricada en un astillero alemán porque tiene su número de serie, sus características típicamente alemanas. A esta altura nosotros no tenemos dudas en ese sentido. Los expertos sí lo que quieren es hacer una inspección más profunda para ver el modelo de submarino, porque los alemanes tenían varios modelos. Algunos eran oceánicos o transoceánicos como este. Pero en la medida que la guerra avanzaba sobre un mismo modelo de submarino, iban haciendo muchas modificaciones, al punto tal que el mismo modelo podía ser muy diferente desde que salió por primera vez a el mismo modelo fabricado a fines de la guerra. Pero además existe la posibilidad de que hayan fabricado el submarino especialmente para el plan de escape, cuyas características podrían ser también diferentes. O sea, tendría que ser lo mejorcito de la flota alemana, ¿no? Para instrumentar un plan de escape. Así que esa es la gran duda respecto a este submarino. Si es un modelo que respeta los parámetros de alguna clase en particular de submarino, hay dos que podrían ser, es muy técnico esto, pero hay dos modelos. Los modelos llevan un número romano, uno es el modelo 9, otro es el modelo 21, que se corresponden con este tipo de submarino, por la eslora, por las características. O esta otra posibilidad que sea algo diferente que no conocemos. De esto no sería una sorpresa para nosotros, porque la ingeniería nazi tenía esta posibilidad de tener modelos secretos de cosas que hasta el día de hoy no se conocen, en todos los rubros, en la parte espacial, en la parte misilística, bueno, hay distintos rubros de cosas que se inventaron y que no se conocieron o se conocieron mucho tiempo después, porque eran proyectos secretos. Entonces, en este podría ocurrir lo mismo, podríamos estar en presencia de un modelo que no conocemos. Pero todo esto hay que investigarlo mucho más profundamente. Hoy lo que sabemos es que es un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, hundido ex profeso tras un desembarco en 1945 en ese lugar. Abel, por las indagaciones suyas, ¿hay posibilidad o tiene usted de pronto indicios de que hayan más submarinos por ahí hundidos sin identificar? Sí, sí, la presunción es esa. Eh, los documentos soviéticos de época hablan de varios submarinos escapando, de varios. Eh, no quiero tirar un número, decir un número, pero está Sí, no, hablando de imposible. varios. Sí. Está hablando de distintos puntos de salida y puntos de arribo.
Entonces acá todo es posible. Yo lo tendría que demostrar, pero tengo la hipótesis de que sí, que hay más submarinos en la misma condición. Esto implica el mismo grado de dificultad. O sea, es muy difícil verificar este tipo de naufragios. Varios de ellos inclusive ya tapados en zonas donde la arena se acumula mucho y quedan no visibles, digamos, quedan bajo la arena del fondo del mar. Claro, claro. Abel, ya para ir terminando esta conversación que ha sido muy interesante, muy reveladora, usted por su trabajo y los años que le ha dedicado a este trabajo, ha venido seduciendo muchas mentes y poco a poco han sido más las personas que se han sumado a su investigación y que le han venido colaborando en distintos países. El caso de Colombia, me imagino. Hay historiadores, hay personas, abogados, universitarios Sí. que, que les gusta este tema y se suman a su investigación. Me imagino que usted diariamente recibe información, de pronto de alguien de Colombia, alguien de Paraguay, Así es. de Sí. distintos puntos de Argentina, usted recibe información. Mm, ¿Cómo hace, eh, pues, para clasificar toda esta información? Y me imagino que toda no es verídica. Muchas se sustenta, se cimienta en algunos, de pronto en algunas leyendas o que se han venido tejiendo en la sociedad a través de los años. Pero cómo hace usted para que toda esta información la decante usted y diga, bueno, esto es lo que me interesa? Sí, es así como usted dice, es permanente la llegada de información. Bueno, en el caso de Colombia es así. O sea, gente que se comunica y me dice, bueno, yo conozco al hijo del capitán de la CSS fulanito que vive al lado de mi casa, ¿no? Sí. En este tono, digamos. La dirección es tal, el teléfono es tal, el nombre es tal. O sea, esta información es yo la recibo en forma muy seguida y mucha cantidad. Hay información también de gente que quiere conocer su identidad, porque esto también es muy común y muy desconocido, ¿no? Mucha gente que duda sobre la verdadera identidad de su abuelo o de su padre, Ujú, porque cree que tiene identidad cambiada y que no le cuenta la verdadera historia, pero tiene indicios familiares de que eran gente que pertenecía al Tercer Rey y que escapó. Esto también es muy común. Y hay otro volumen de información relacionado a sucesos y a lugares. Como uno solo, no tengo un equipo de trabajo conmigo, yo trabajo en solitario con los aportes de la gente de este tipo, ¿no? Yo clasifico por prioridad, digamos, y desecho. Toda la información de rangos intermedios eh, del Tercer Reich, los desecho. O sea, me dice, acá estuvo el capitán tal, bueno, no lo tomo eso, porque yo estoy si yo tomara toda esa información, sería imposible, sería imposible. Miles de nazis vinieron al continente, de distintos rangos, distintas funciones, etc. Si yo tomara toda esa información, sería imposible para mí avanzar. Yo tomo la información central, que es la de Hitler. Yo tomo la información relacionada a Hitler centralmente, a Eva Braun, y puede ser, bueno, a los submarinos y a personal de muy alto rango, similar a Hitler, podía ser Martin Bormann, que era su mano derecha, la inteligencia, se dice, detrás de bambalinas, que también escapó, a pesar de que la historia oficial dice que murió en Berlín. Entonces, ante ese volumen de información, yo trato de no distraerme y de con temas que son importantes, pero que son secundarios a lo central. Lo mío es Hitler, es la cabeza. Si escapó Hitler, como escapó todos los demás, podrían haber escapado y haber vivido tranquilos también, eso es obvio. Y lo otro donde me centro es, caso Colombia también, en la trama de complicidades que hizo posible, que eso fuera posible, digamos, que Hitler estuviera sin ningún problema viviendo con cierto grado de libertad e impunidad
sin problemas. Eh, ¿Quiénes fueron los actores para que esto ocurriera? Y hasta dónde en una pirámide esto llegaba, cuál era la parte más alta de esa pirámide para que todo esto fuera posible. En el caso de Hitler en Colombia, esto lo explico en mi próximo libro, ¿no? Quiénes estaban comprometidos con esta historia, quiénes sabían, y por qué pasaba esto y para qué pasaba. Claro. Yo recuerdo que en su libro que trata el tema de la presencia de Hitler en Colombia, usted habla de la presencia de Hitler en Bogotá, habla de la presencia de Hitler en algunos municipios aledaños a Bogotá, también en Boyacá, específicamente en Tunja, en ciudades como Duitama, eh, en los termales de Paipa también, Sí, que hay rastros o indicios. Con este segundo libro que usted nos anuncia, ¿ya hay más certeza de eso? Porque sí, sí, claro. en el primero uno dice, bueno, tengo esto y esto, pero uno no puede decir a rajatabla, efectivamente Hitler, que no se suicidó, estuvo aquí en este lugar. Pero ya hay mucha más certeza con la información que ha venido recopilando. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Cuando hablo de certeza, hablo de pruebas. Cuando Claro. hablo de pruebas, hablo de pruebas que la justicia aceptaría si estuviéramos en presencia de un caso policial, por ejemplo, ¿no? Estamos Ujú. hablando de pericias, estamos hablando de documentos, estamos hablando de elementos muy certeros y además eh, la historia de los personajes muy documentada, muy documentada. O sea, es un seguimiento de documentos y de personas y de encubrimientos, ¿no? El principal encubrimiento es de la CIA, porque si bien hay documentos de la CIA diciendo Hitler está en Colombia, que están desclasificados, hay documentos de la CIA donde cuando la central es anoticiada de esto y la gente de Colombia de la CIA le dice, bueno, lo tenemos en Tunja. Tunja está muy cerca de Bogotá. Ujú. Nosotros podemos ir a apresarlo, a detenerlo. La central de inteligencia, su jefe, dice, eso sería muy costoso. La verdad que ir hasta Tunja es muy costoso, eh, el resultado sería incierto, olvídense del asunto. Entonces, Eh, bueno, uno se pregunta, muy costoso ir de Bogotá No. hasta Tunja para detener a Hitler. Suena medio raro. Claro, y hay Este, un punto que yo quisiera tocar antes de que se nos acabe la entrevista, y es que la CIA o el gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido experto en crear enemigos y distraer, pero después uno escarbando encuentra que no eran tan enemigos, sino terminan siendo aliados, aliados. claro, En este tema, ya sabemos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que, que el bloque de los aliados con Rusia, con la Unión Soviética y otros más, Inglaterra, eran los enemigos de Alemania. Pero usted ha encontrado algo que me llama la atención y usted lo acaba de mencionar. Esto a la larga no era tan así. Parece que la CIA, por ejemplo, y los Estados Unidos se aprovecharon también y sacaron provecho de las acciones de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí, sí, claro, ese es el secreto más importante. Si no, la historia no se entiende. Lo que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial fue un pacto de impunidad a cambio de. Ese pacto implicaba que los nazis podían salir de Europa para no quedar detenidos por los soviéticos, lo que significaba ir a la muerte directamente. Podían salir hacia Occidente, hacia países de Occidente, hacia Estados Unidos, principalmente la mayor cantidad de nazis fue Estados Unidos, y a otros países, como Colombia, como Brasil, como Argentina. Esto era un plan ideado, el de escape estaba ideado por los nazis, el de reaprovechamiento era ideado por los norteamericanos, de reciclaje. Ese reciclaje implicó que los nazis, cuya materia gris se quería aprovechar, fuera aprovechada. Es así como miles de nazis llegan a la región, son tomados
en Estados Unidos para, bueno, el plan espacial, con Von Braun a la cabeza, el plan de desarrollo misilístico, de guerra bacteriológica, los grandes químicos nazis de guerra bacteriológica pasan a Estados Unidos, de guerra química, etcétera. Pero además de las personas y sus conocimientos, lo otro era la transferencia de empresas. Las grandes empresas alemanas, los grandes holdings alemanes, con Europa destruida, también tienen un pacto para venir hacia Occidente. En Colombia particularmente, bueno, todo el desarrollo farmacéutico, las grandes químicas, etcétera, son consecuencia de ese plan. Colombia era un gran laboratorio de experimentación por su ubicación, por su clima tropical, etcétera, de los grandes laboratorios particularmente, ¿no? El desarrollo de psicofármacos y otros desarrollos de drogas. Colombia es un caso particular en ese sentido. Ahora bien, las empresas alemanas, en muchos casos asociadas a las norteamericanas, migraban hacia América. ¿Qué pedían los empresarios que no fueron juzgados? Porque muchos de ellos fueron juzgados, pero rápidamente se los liberó, y se les garantizó inmunidad. ¿Qué pedían? Que sus empresas, si se trasladaban, por ejemplo, a Colombia, no ganara en Colombia el Partido Comunista y les expropiara la empresa. Esto es lo mismo en toda la región. Entonces, ¿cuál era esa garantía? Bueno, que los países tuvieran gobiernos militares de derecha apoyados por Estados Unidos. Esa era la garantía y la seguridad que tenían las empresas de que el comunismo no iba a estar en esos países y su capital iba a estar seguro. Si nosotros tomamos el mapa político de América en los años 50, vamos a ver que son todos gobiernos militares. La mayoría son gobiernos militares que están garantizando esto, que están garantizando que el comunismo no se apropie del capital, especialmente alemán, y son gobiernos que además, como en el caso de Colombia, traen para sí asesores que son nazis, que cumplen funciones, que cumplían funciones en el Tercer Reich y que pasan a ser asesores de los presidentes, de los ministros, de las policías, de las Fuerzas Armadas. Son nazis reciclados. El caso más notorio es, por ejemplo, Klaus Barbie, que era un criminal de guerra muy conocido, que termina vistiendo el uniforme del ejército boliviano dentro de este marco, ¿no? Claro. Entonces, la situación hay que verla en un contexto muy general a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde los que eran socios, como la Unión Soviética y los Estados Unidos, que pelearon juntos, pasan a ser enemigos, y los que eran enemigos formales en la guerra, que eran los nazis y los norteamericanos, pasan a ser socios. A partir de 1945 se establece un nuevo orden con estos cambios, es un nuevo orden. Y bueno, en ese nuevo orden uno puede comprender cómo se desarrolla Occidente con estos pactos secretos que no hacen solamente a la inmunidad de las personas, hacen a la vida de las sociedades de ahí en adelante. Cómo nos vamos a curar, cómo nos vamos a divertir o cómo vamos a trabajar, forman parte de este nuevo orden que se prolonga en el tiempo hasta hoy. Hasta hoy. Claro. Esto yo lo desarrollo en mi libro en particular con las empresas dedicadas en Colombia a la química, a la farmacéutica. Un caso muy emblemático es la fumigación de campos en Colombia, que se hizo con productos alemanes, estamos hablando de la década del 50, con empresas alemanas y con pilotos de la Segunda Guerra Mundial reconvertidos a fumigadores en Colombia, con prácticas de tirar sustancias muy peligrosas, hoy prohibidas, hoy absolutamente prohibidas, en toda Colombia, midiendo después el daño humano provocado, a modo experimental, ¿no? Todo esto es muy sugestivo porque esos pilotos estaban acumulando horas de vuelo
estaban cumpliendo protocolos de inmunidad química al fumigar los campos. Eran gente que estaba preparando y manteniendo entrenamiento para una eventual tercera guerra mundial. Y con la salvedad que además Colombia va a participar, va a ser el único país del hemisferio, además de Estados Unidos, a participar de la guerra de Corea, donde precisamente se hace uso de sustancias tóxicas desde aviones, ¿no? Con las particularidades que ellos revisan. Traigo a colación esto porque no es solamente el tema de Hitler. Hitler era un jubilado de la guerra, famoso, claro, pero era un nazi más que había salido en el marco de estos pactos. Si bien es lo más sensacional para nuestro conocimiento, es lo que más nos llama la atención, todo esto que estoy contando, todos estos hechos de acuerdo entre los nazis y los alemanes de posguerra, que implicaban una suma de negocios, principalmente en la industria bélica, porque las grandes empresas alemanas de la guerra continuaron asociadas a los norteamericanos, produciendo todo lo que serían las armas de nueva generación y revendiendo los rezagos de la Segunda Guerra, que eran muy importantes, a través de estructuras paralelas entre los norteamericanos y los alemanes, abasteciendo de armas a los movimientos guerrilleros, a los movimientos dictatoriales, a zonas de conflicto entre países donde no se podía vender armas, canalizando en negro aviones, barcos, cañones, bombas, etc. Claro. Entonces, todo ese mundo posterior a la guerra que surge de estos acuerdos me parece mucho más trascendente que Hitler. Hitler, como dije, era una persona que realmente en la posguerra no incidió en nuestras vidas, digamos. Ujú. Ya no tuvo incidencia en la vida de la sociedad. Pero todos estos acuerdos criminales de por sí, eran acuerdos de tipo criminal, secretos, sí incidieron en nuestras vidas y en las vidas de nuestros países, de nuestras sociedades. Y de eso nadie habla. Claro. Síganos en Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube y estaremos muy pendientes de su próximo libro, Abel. Por supuesto, de cómo sigue esta investigación que usted ya adelanta sobre el submarino alemán sumergido en las costas argentinas y por supuesto en total de su presencia en Colombia. Ojalá podamos tenerlo aquí en nuestro programa y seguir hablando de este tema que es apasionante. Bueno, muchísimas Un abrazo, Abel, y adelante con su trabajo. Un abrazo, hasta luego.